gloria sea nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, así es, Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La alabanza, la honra, la gloria es para nuestro Dios. Amén. Para el único que se merece toda honra, toda gloria. Aquel que tuvo misericordia de mí. Aquel que ha tenido misericordia de usted. Aquel Dios grande y poderoso que le ama. A ese Dios que tuvo amor por nuestra vida, por nuestra alma, aún nosotros siendo pecadores. Bendito sea el Señor, Él no escatimó en entregar a su Hijo unigénito por amor a nuestras almas. Bendito sea nuestro Dios, a ese Dios grande toda alabanza, toda la gloria para ahora y siempre. Bendito sea el Señor. Le voy a invitar que usted pueda abrir su Biblia. Vamos a leer una carta esta noche. ¿Se ha dado cuenta que hay un juego, creo, de los niños que dice, ha llegado carta? ¿Para quién? Esta carta es para usted, mi amado hermano. Esta carta ha sido para mí y se encuentra en el Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol San Pablo a Filemón. Amén. Ahí en el capítulo, el único capítulo de Filemón, la única carta a Filemón seguramente. En esta carta vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios, así es, en este hermoso libro Filemón, esta carta escrita por el apóstol Pablo, una carta bien especial, así que usted pueda buscarlo. Mire, el libro de Filemón está en el Nuevo Testamento, está después de Segunda de Timoteo, de Tito, y ahí viene Filemón. Y para que lo encuentre más rápido, está antes del libro de los Hebreos. Antes de Hebreos, ahí está Filemón. La verdad que es una carta muy breve, pero muy hermosa, y la vamos a compartir esta noche. Saludaba a nuestra hermana Bernardita Campo, que nos escribe y dice, buenas noches, mis amados hermanos, que Dios les bendiga, les estoy viendo del Monte Las Mercedes. Su hermana Bernarda Jiménez, quiero pedirle la oración por mi hija, que mañana tiene pruebas, y que Dios esté con ella para que le vaya bien. Bendiciones para todos mis hermanos. Por supuesto, mi hermana Bernardita Campos, mi hermana Anita la estará anotando, entonces, para orar por su hija Bernarda Jiménez. Entonces, del Monte Las Mercedes nos escribe nuestra hermana pidiendo la oración. También dice, pueden cantar la alabanza, ten confianza para mi hija. Solo hay que confiar en Dios. Amén. Mi hermana Bernardita, mira, y nos estaba pidiendo una alabanza. Y también nuestra hermana Sarita Bustamante dice, amén, mes de la Biblia. Dios habla nuestra vida y nos comparte un texto, dice, te daré fuerzas. Isaías 40, verso 31. Te proveeré, en Efesios 3, verso 20. También estaré contigo, dice Josué 1:9. Te responderé, dice Jeremías 33, verso 3. Te haré descansar, dice Mateo 11, verso 28. Te ayudaré, Isaías 41:13. Te amo, dice Jeremías 31:3. Y finalmente, te bendeciré, dice Hebreos 6, verso 14. Mire qué hermosa palabra que nos comparte nuestra hermana Sarita Bustamante. Dios les bendiga. Y nuestra hermana Natalia Vargas, mi hermana, dando glorias a nuestro Dios. Bien, entonces usted que ha buscado la palabra de nuestro Señor, la palabra de nuestro Dios, le vamos a invitar entonces que usted pueda abrir el libro de Filemón, este hermoso libro de Filemón, donde la palabra del Señor sin duda va a hablar a nuestras vidas. Así que Dios le bendiga grandemente en esta noche. Y vamos a dar lectura unos versículos solamente de Filemón capítulo 1, así es, Filemón capítulo 1. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos a dar lectura al capítulo 1, del verso 10 en adelante. Amén. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues,
recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Amén. Que por esta palabra, amados hermanos, usted y yo seamos bendecidos, bendecidos esta noche. La palabra de nuestro Dios nos habla en esta carta de Filemón, donde la escribe el apóstol Pablo. Está escribiendo esta carta, bendito sea el Señor. Y es una carta muy especial, yo le decía, porque es una carta breve, es una carta muy breve, donde podemos ver que el apóstol Pablo es quien la escribió y fue una carta personal, una carta particular, porque en las otras cartas que escribe el apóstol Pablo, él escribe a las iglesias. Pero en esta oportunidad él está escribiendo esta carta a Filemón. Y debemos conocer nosotros y recordar quién es el apóstol Pablo en primer lugar, quien está enviando esta carta. Bueno, esta carta, les decía yo que es muy breve, la escribe el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo escribe esta carta en una condición en la cual él se encuentra encarcelado. Él está en prisiones, está encarcelado en Roma. El apóstol Pablo ya es un anciano, ya tiene seguramente, dicen los teólogos, que cuando escribió esta carta ya tenía más de 55, 60 años. Y estaba preso precisamente porque él había predicado el Evangelio. Y por predicar el Evangelio, el apóstol Pablo tuvo que padecer muchas cosas. Entre las cosas que tuvo que padecer el apóstol Pablo, sufrió naufragio, tuvo también azotes por predicar la palabra de nuestro Dios, sufrió persecuciones, fue mordido por serpientes, en una ocasión le dieron por muerto. Bendito sea el Señor, quedó ciego cuando fue la conversión de este varón que antes era Saulo y se le pareció la gloria de nuestro Dios y salió a su encuentro. Dice que este varón, que era perseguidor de cristianos, cayó del caballo y al ver este resplandor, ahí él quedó ciego. La presencia de Dios llegó a su vida y este hombre que era Saulo fue transformado. Bendito sea el Señor, y ya no se llamó más Saulo, sino que hasta su nombre fue cambiado y ahora se llama Pablo. Bendito sea nuestro Dios. Y de ahí comenzó este varón, este hermoso ministerio de predicar la palabra del Señor como misionero, abriendo nuevas iglesias, proclamando el Evangelio de Cristo. Y ese que era perseguidor, ahora es un perseguido. Ese es el apóstol Pablo, uno de los varones más conocidos en la Escritura, y yo diría uno de los varones más valientes y esforzados, puesto que ahora vemos que él está encarcelado. Pero de ahí él escribe estas cartas, bendito sea el Señor, desde una prisión. Oiga, qué tremendo, de estar encarcelado. Este varón no cesaba de escribir y le escribe, en el verso 10 podemos darnos cuenta, que le dice a Filemón lo siguiente: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Mire qué hermoso. Esta carta se la escribe Pablo a Filemón. Y usted, amado oyente, amado hermano, hermana, amigo que nos escucha, se preguntará, ¿y quién era Filemón? Porque de Pablo ya hemos recordado que Dios cambió su vida. Pero ¿sabe? Filemón era un hombre rico que tenía una buena posición. Era un hombre que había recibido el Evangelio, que su vida también había sido transformada. Era un hombre especial, un hombre piadoso, un hombre que era líder de la iglesia en Colosas. Ese era Filemón. Y este hombre estaba ahí en Colosas trabajando, también predicando el Evangelio, y a él le dedica el apóstol Pablo esta carta.
Bendito sea el Señor. Y es tan hermosa esta carta que queda plasmada en las Escrituras como una epístola del apóstol Pablo a Filemón. Y este varón, Filemón, era un hombre que tenía un buen testimonio y un corazón también bueno. Servía a Dios. Bendito sea el Señor. Pero el apóstol Pablo le escribe esta carta a Filemón con un propósito. Y el verso 10 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Es decir, el apóstol Pablo le está escribiendo a Filemón para interceder por otro varón, por otro hombre, por otro que se llama Onésimo. ¿Y quién es Onésimo? Bien, Onésimo era un esclavo que había estado en la casa de Filemón. Era un esclavo que estaba al servicio de Filemón y que se había escapado. Escuche bien, este varón Onésimo se había escapado de la casa de Filemón y había llegado a Roma. Bendito sea el Señor, escapando de Filemón llegó a Roma. Y en Roma, mire, la providencia de Dios, la voluntad de Dios, como Dios tiene todas las cosas perfectas, ahí en Roma se encuentra con Pablo. Pablo estaba encarcelado. Es decir, este hombre que venía huyendo había llegado hasta Pablo y Pablo lo recibe, Pablo lo conoce porque seguramente lo había visto en la casa de su amigo Filemón y ahí comienza a predicar el evangelio y este varón Onésimo recibe a Jesucristo como su Salvador. Amén. Bendito sea el Señor, este hombre que venía escapando, que había sido esclavo allá en Filemón, porque en ese tiempo se acostumbraba a que existiera la esclavitud. Todavía estamos recordando estos tiempos que son 50, 60 años después de Cristo, recién estaba la iglesia primitiva, y entonces este hombre, Onésimo, dice que llega a Roma, y de una manera maravillosa, Onésimo conoce a Jesucristo, y se une a Pablo, y se convierte este varón Onésimo en su ayudante. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Esa es la historia que relata esta carta, donde entonces el apóstol Pablo está intercediendo. Le dice, amado Filemón, te ruego que recibas ahora a este varón Onésimo, que un día huyó de tu casa, que estaba a tu servicio, pero que huyó y que ahora yo lo he recibido y que lo he engendrado en prisiones. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, ahí en la prisión donde estaba el apóstol Pablo, ahí Dios hizo obra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque Dios tiene todas las cosas establecidas y Dios tiene un orden para todo y la voluntad de Dios es perfecta. Y aunque este varón venía huyendo como esclavo, llegó igual ahí a Roma donde estaba Pablo. Bendito sea el Señor. Y como Dios es tan grande, ahí este varón conoció el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para que podamos entender bien esta historia, pasaron los siguientes acontecimientos y vamos a hacer un resumen. Entonces, número 1, Onésimo, quien era esclavo de Filemón, huyó de esa casa. Se escapó. Número 2, al huir, dice, posiblemente este varón debe haber tomado algunas cosas de quien era su señor y huyó de esa casa. En su vida dice que este varón llegó a Roma, donde trató quizá de mezclarse con la muchedumbre, con la gente que había aquí en aquel lugar. Y ahí en Roma, donde estaba preso el apóstol Pablo y que aún preso él predicaba, conoció a este varón Onésimo. Y viendo este varón Onésimo que Pablo predicaba, recibió el evangelio de Jesucristo. Mire qué hermoso. Y Pablo dice, recibe a este varón Onésimo que había escapado de casa de Filemón y le predica el evangelio. Este varón lo recibe. Y luego ahora el apóstol Pablo en esta carta le está recomendando, está intercediendo para enviar a Onésimo una vez más de vuelta a la casa de Filemón. Que el Señor nos bendiga. Bendito sea el Señor. Y aquí podemos ver cómo entonces el apóstol Pablo intercede por él. Y dice el verso 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil.
Bendito sea el nombre del Señor. Para aquellos hombres, amados hermanos, que escapaban de la esclavitud, era una ofensa muy grande fugarse de la casa de sus amos. Sabe que podían pagarlo como un delito, encarcelado o aún con la muerte. Por lo tanto, este varón Onésimo que había escapado, estaba su vida en riesgo, había hecho alguna falta, había escapado, no conocemos las razones por lo cual lo hizo, pero dice la palabra del Señor que en otro tiempo le fue útil a Filemón y ahora no, y que había escapado y había llegado ahora el apóstol Pablo. Y aún el apóstol Pablo, en la condición en la que estaba, le predicó el evangelio. Bendito sea el Señor. Las leyes de aquella época eran leyes severas, pero Dios tuvo misericordia de este varón. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Dios cambió la condición de Onésimo. Onésimo, que era un esclavo de Filemón, llega ahora al apóstol Pablo, que está preso, y cuando recibe el evangelio, este varón que es esclavo, ahora es transformado. Ahora, al recibir a Cristo el Señor, su vida es una vida nueva. Que el Señor nos bendiga. Y eso es lo que estábamos hablando antes de compartir la palabra del Señor, de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, de lo que Dios está haciendo en nuestros corazones, de cómo Él conoce nuestra vida pasada y cómo Dios tiene el poder para transformar cualquier error que hayamos cometido en el pasado. Él puede transformar ese error, esa falta. Dios la puede transformar en una bendición. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe? Este varón Onésimo había cometido faltas, había huido, había quizás tomado algo que era ajeno a él, quizás había robado, había hurtado, yo no lo sé, pero la vida que él llevaba era una vida que le llevó también a estar con Pablo encarcelado. Algo había cometido este varón, de algo estaba huyendo, y ahí en la cárcel Dios de todas maneras preparó todo para que a este varón se le predicara el evangelio. Que el Señor nos bendiga. Bendito sea el Señor. A pesar de todas las cosas, Dios usó las malas acciones de Onésimo para sacar algo bueno. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Es decir, de aquello que estaba viviendo este varón Onésimo, hubo una transformación. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Muchas veces, amados hermanos, no conocemos los propósitos, no entendemos el plan de Dios. En nuestras vidas que ayer eran vidas que quizás caminaban en malos pasos, que habíamos cometido errores, que habíamos cometido faltas, delitos y que solo esperábamos en la misericordia de nuestro Dios. Dios no nos dejó. Y Dios preparó todas las cosas como la preparó con este varón Onésimo, que aunque tuvo que llegar a la cárcel donde estaba el apóstol Pablo, ahí estaba la palabra de Dios para su vida. Ahí estaba el momento preciso para que para este varón fuera predicado el evangelio. Bendito sea el Señor. Ahí estaba Dios teniendo todo preparado para que recibiera la palabra, para que existiera en él una transformación. Bendito sea el Señor. De tal manera que ahora este varón que venía huyendo, ahora le servía a Pablo. Gloria a Dios para siempre. Estaba aprendiendo de las Escrituras. Por eso que el verso 10 dice que Pablo lo había engendrado en prisiones. Bendito sea el nombre del Señor. A ese varón que estaba huyendo tenía una necesidad. ¿Y cuántas veces usted y yo que me está escuchando tenemos una necesidad y parece que huimos y queremos totalmente alejarnos de todo y queremos incluso y pensamos que huimos de nuestro Dios? Pero cuán equivocados estamos, porque de la presencia de nuestro Dios no podemos huir. Porque aunque este varón huyó de casa de Filemón, Dios no le dejó. Aunque llegó a estar preso con el apóstol Pablo, Dios no le dejó. Bendito sea el Señor. ¿En qué condición te encuentras tú, mi amado? ¿Dónde estás huyendo? ¿En qué condición está tu vida? Que a pesar de que has ido de un lugar a otro, quiero decirte en esta hora, Dios no te ha dejado. Bendito sea el Señor, porque así un día Dios lo hizo con mi vida.
Traté de huir de Él, traté de alejarme de Él, pero no pude porque la presencia de Dios estaba conmigo. Y donde quiera que yo fuera, ahí Dios iba conmigo. Bendito sea el Señor. Y Dios no me dejaba. ¿Y sabe por qué Dios no nos deja? Porque Dios nos ama. Bendito sea el Señor. Por eso es que Dios nunca, nunca nos deja ni nos desampara. Porque su amor es grande, es poderoso, es maravilloso. Santo es el Señor. La bendición de Dios es tan grande en nuestros corazones. Y a veces tenemos que vivir procesos, ¿sabe? Procesos tan grandes que tenemos que pasar por desobediencia. Pero ahí en esos procesos Dios está trabajando en nuestra vida. Y a veces nosotros no recibimos la bendición. ¿Y sabe por qué? Porque pareciera que nuestros corazones son pequeños. Y lo que Dios está esperando es que nuestro corazón se ensanche, que nuestro corazón sea grande. ¿Para qué? Para recibir la bendición de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y a través de estos procesos que vivimos, Dios trabaja en nuestra vida. ¿Cuál es el proceso que tú estás viviendo? Yo no lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que Dios trabaja en los procesos de nuestra vida. Porque Dios un día trabajó en la mía. Bendito sea el nombre del Señor. Y aún en las circunstancias más difíciles, Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Era impensado en el lugar menos esperado, en la cárcel, que este varón Onésimo recibiera palabra. Pero ahí Dios había preparado a Pablo para que él predicara el evangelio en la cárcel. Bendito sea el nombre del Señor. Santo sea el Señor. ¿Sabe? Quizás hasta el apóstol Pablo había meditado todo lo que había sufrido, todo lo que había tenido que vivir en su ministerio. Pero ¿sabe? A pesar de todo lo que vivió el apóstol Pablo, Dios se glorificó en él. Y aunque estaba encarcelado, la gloria de Dios estaba con Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirte, amado hermano, que no importa la condición en la cual tú estás viviendo. Quiero decirte que ahí la gracia de Dios está contigo si tú crees. Si tú abres tu corazón y te dispones, ahí Dios estará contigo. Él no te dejará. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. El apóstol Pablo no quería retener a este varón Onésimo, sino que ahora estaba intercediendo para enviarlo de vuelta a la casa de su Señor, a la casa de Filemón, donde le debía estar, de donde él había salido huyendo. Bendito sea el Señor. Esta palabra es de bendición para nuestras vidas, porque nos dice que es tiempo de volver a esa casa, es tiempo de volver a ese lugar de donde tú saliste huyendo. Amado hermano, amado amigo, déjame decirte, cual sea la condición, Dios te ama. Amén. Bendito sea el Señor. Esa es la palabra que tú necesitas recibir en esta hora. Que a pesar de lo lejos que has huido de Dios, Dios no te dejará. Él no te desamparará. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabes por qué no te va a dejar mi Dios? Porque en Jeremías 29, verso 11, la palabra del Señor nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bendito sea el nombre del Señor. Dios ya pensó en ti. Antes que tú creas que nadie te ama, que nadie está contigo, Dios está pensando en ti. Y en las horas más oscuras de tu vida, Dios piensa en ti. Bendito sea el Señor. ¿Y sabes por qué Dios piensa en ti? Porque Dios te creó. Porque Dios te ama. A pesar de las circunstancias, como te decía, más difíciles, Dios te ama. Amén. Qué tan terrible es lo que tú hayas hecho para creer que no, que Dios ya no se acuerda de ti. No hay nada tan terrible que tú hayas podido hacer. Si tú te arrepientes y crees en Él, Él te está esperando. Amén.
Bendito sea el nombre del Señor. No dejes que el enemigo hable a tu oído. No dejes que él te diga, mira lo que estás haciendo, lo que has hecho. O mira lo que era tu vida antes, no lo dejes. Sino más bien dile a tu enemigo lo que Dios está haciendo hoy y lo que Dios hará mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es el Señor. No hay lugar más alto al que tú puedas ir. Ahí Dios te está viendo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué Dios nos conoce? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido mi levantar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, dice la palabra del Señor. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y luego dice el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu presencia? Bendito sea el Señor, ¿a dónde huiré? Si subiere a los altos cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Bendito sea el nombre del Señor. No hay nada tan malo que tú creas haber hecho para que Dios tenga misericordia de tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Sabe, a veces las cosas no salen bien como nosotros esperamos. Pero a pesar de eso, quiero que recuerdes que Dios te ama. Aun cuando las cosas no te han salido como tú las planificaste y has sentido un pesar, una debilidad en tu vida, déjame decirte que Dios te ama. Bendito sea el Señor, has tenido que tomar decisiones y no te ha sido fácil y quizá las decisiones que has tomado no han sido las correctas, pero por sobre todas aquellas cosas, Dios te ama. Bendito sea el nombre del Señor, porque un día yo también tomé malas decisiones. También me equivoqué, también creí que estaba haciendo lo correcto, pero mis pasos habían desvariado, pero ahí Dios tuvo misericordia de mí. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, alabado sea el nombre de mi Dios. Isaías 55, verso 8 nos dice, porque dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dice, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo no alabar a nuestro Dios? ¿Sabe? Este varón Onésimo salió huyendo, había hecho un delito, había escapado, pero ahí donde él corrió, Dios lo estaba esperando. Como ese hijo pródigo también que un día tomó la heredad que le correspondía y salió de casa de su padre, malgastó todo lo que tenía, pero ahí donde él iba, Dios no lo había dejado. Y sabes cómo vemos que Dios no le dejó, porque estaba su padre esperándole. Bendito sea el Señor y bendito ese día que ese hijo pródigo dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así le sucedió a Onésimo, llegó a Roma y estaba el apóstol Pablo encarcelado y aún en las prisiones el apóstol Pablo predicaba. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Aún en las dificultades de la vida, en Dios tenemos victorias. Bendito sea el Señor, sí, amado hermano. Aún cuando estamos en esos momentos llenos de dificultades, en Dios tenemos victoria.
Él nunca, nunca nos deja. Santo es el Señor. Él prepara todas las cosas, amados hermanos. Prepara el instrumento que debe hablar. Donde tú vayas, Dios va a hablar a tu corazón. Porque si tú has sido un escogido para salvación, déjame decirte que Dios no te dejará. Alabado sea el nombre del Señor. Es así como nos enseña el libro de Romanos 8, verso 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Si tú has sido llamado, amado hermano, por la voluntad de Dios, Dios no te dejará. Él no te ha dejado. Él ha enviado una atalaya esta noche para predicar esta palabra y para decirte que si tu vida es como la de Onésimo que huyó, Dios está por ti. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice el verso 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Bendito sea el Señor. Y esto es también para nuestra vida. Quizás tú te has apartado del Señor estos días. Quizás estos meses tú te has apartado de nuestro Dios. Quizás este tiempo de pandemia tú te has alejado del Evangelio. Te has alejado de la palabra del Señor. Pero esta noche sabe lo que Dios te está diciendo por la fe. Porque quizás tú que te has apartado por algún tiempo, es necesario ahora que seas recibido, pero para siempre. Aleluya. Bendito sea el Señor, así como Onésimo, el apóstol Pablo le escribía esta carta a Filemón y le decía, quizás se apartó de ti, pero míralo a este varón como tú me estuvieras mirando a mí y recíbelo como si a mí me recibieras. Que el Señor nos bendiga. ¿No se parece esto a lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros? Que el Señor nos bendiga, que aún nosotros siendo pecadores, Él cargó nuestros pecados, que aún no siendo nosotros los que cometimos la falta, Él cargó el pecado de esta humanidad. Bendito sea el Señor, para que Dios no mirara nuestra falta de nuestras vidas y nosotros tuviésemos que pagar, sino que Cristo el Señor presentó ese pecado para Él pagar ahí en el madero de la cruz con su propia vida y derramar su sangre para que Él a través de ese sacrificio recibiera el castigo, el azote por nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Así también el apóstol Pablo le dice a Filemón, recibe a Onésimo como si me estuviese recibiendo a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Pero algo maravilloso, extraordinario sucede. Mire lo que dice el verso 16. No lo recibas ya como esclavo, sino más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aquí el apóstol Pablo dice, ya no lo recibas ahora como un esclavo. Aunque huyó de tu casa siendo este esclavo, ahora recíbelo como un hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora Él intercede por Onésimo y le dice a Filemón, recíbelo como un hermano. Qué grande es el amor de Dios. Así nos recibe nuestro Dios, que a través de Cristo, el Señor que intercede todos los días por nuestra vida, en nuestras oraciones, Él entonces ruega y pide por nosotros que seamos recibidos ahora. Alabado sea el nombre del Señor. Santo es el Señor. Dios usa las adversidades para que podamos ver su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Tú estás viviendo un tiempo de adversidad. Quizás estás viviendo un tiempo de dificultad. Puedo decirte en esta hora que Dios usa esas adversidades para Él mover y ver en nuestra vida se vea la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Para ya ir concluyendo esta palabra,
Bendito sea el Señor. Quizás en tu vida hay errores pasados. Quizás en tu vida hay problemas. Quizás ahora estás viviendo tiempo de enfermedad, de dificultades. O quizás te sientes como si estuviese viviendo encarcelado. Puedo decirte por esta palabra que se ha predicado esta noche, esta carta a Filemón, puedo decirte que Dios tiene un propósito para tu vida. Bendito sea el Señor, y Él no desea que tú sigas siendo esclavo, sino desea que ahora tú seas un hombre, una mujer libre. Bendito sea el Señor, libre de toda atadura, libre de toda opresión, libre del pecado y la maldad de este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Esta carta nos presenta que a través de Cristo Jesús, usted y yo somos libres. Bendito sea el Señor. A través de Cristo Jesús, usted y yo somos libres. Bendito sea el nombre del Señor. Y este último versículo en Gálatas 3, verso 28 dice: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo el Señor. Alabado sea el Señor. Somos uno en Cristo Jesús. Y si Jesús vive, nosotros vivimos. Y si Jesús, Él es libre, por Él nosotros hemos sido libres. Bendito sea el nombre del Señor. Cual sea tu error pasado, tu falta, Él lo ha transformado y lo transformará en bendición. Que el Señor les bendiga y que esta palabra haya sido de bendición para su vida, y que cual sea la esclavitud que usted sienta en su corazón, la opresión que usted esté viviendo, entréguese la oración a Cristo el Señor, y en Él seremos más que vencedores. Amén. Vamos a pedir a nuestra hermana Eugenia que nos guíe en la oración para dar gracias a nuestro Dios por esta su palabra. Bendito Dios y buen Padre Celestial. Cuántas gracias te damos, Señor, por esta palabra tan maravillosa que tenía para nuestras vidas, Señor. Oh Padre Santo, yo te alabo y te bendigo, Señor, porque así como usted habla a mi vida, yo sé, Señor, que a muchos le he hablado, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, porque usted habla antes de tiempo y después de tiempo, Señor. Cómo no adorarte, cómo no bendecirte, Señor. Que podamos serte fieles, Señor, hasta tu venida, Padre. Que pese a las circunstancias, pese a lo que nos pase, Señor, no volvamos atrás, no demos un paso atrás, Señor, sino que demos un paso más adelante, Señor amado. Porque después de la prueba, Señor, viene la victoria, Señor. Yo te doy muchas gracias por mi hermano Francisco, porque usted lo usó grandemente esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque no en vano venimos, Señor, a escuchar la palabra que usted nos trae, Señor. Bendiga cada hijo suyo. Cuántos hermanos están en esas circunstancias, Señor. Han recibido esta palabra, Señor, la han meditado, Señor amado. Y tenemos para meditar la noche, mañana, pasado, Señor. Y cada vez que queramos caer o fallarte, Dios mío, recordemos, Señor, que usted pagó a precio de sangre por mi vida, por mis pecados, por mis faltas, Señor amado. Ayúdame, Señor, a serte fiel. Ayúdame, Dios mío, a mirar a blanco perfecto que es usted, Dios amado. Gracias, Padre, porque tu palabra decía, Señor, que usted nos perdona todas las faltas, Señor. Usted nos conoce, Padre, hasta nuestros pensamientos, Señor. Antes que pensemos, usted ya sabe lo que hemos pensado, Señor. Ayúdanos, Padre, a refugiarnos en tus alas, en tus brazos llenos de amor. Aleluya, Padre. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma se regocija, Padre amado, por esta bendita palabra, maravillosa palabra, Señor, que ha sido para mi vida, Señor. Y yo te lo agradezco, Padre, de todo corazón, Señor Jesús. Y ayúdame, mi Dios amado, a mirarte solamente a usted, a ser valiente, Señor, como usted quiere que seamos, como Él, mire, Señor amado, como Onésimo, Señor. Él fue perseguido, fue preso, Señor amado, pero cuán grande es la obra que te hizo en su vida, que ahora no es esclavo, Señor, es un hijo suyo, un hermano, Padre Santo. Eso quiero ser yo, no una esclava, Señor amado. Quiero ser una hija tuya, real y verdadera, Señor. Oh, Padre
Padre Santo, poder Así mirarte es, frente a Señor. frente a la cara, Gloria sin a tener de Dios. qué avergonzarme, Señor. Amén, Muchas así es, gracias, Señor. Padre. Te alabo y te bendigo. Y bendice grandemente a tu Amén. Hijo, Señor, porque lo has usado de una forma Bendito muy eres mi especial. Dios. Gracias, Señor, por esta palabra tan maravillosa, Señor amado. Te doy toda la honra, la gloria, el poder y la alabanza, Señor. Amén, así Y todo es, sea Señor. pedido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Amén. Señor. Bendita palabra. Amén. Damos glorias a nuestro Dios. Gloria Gloria a a Dios, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén.